Alguna vez reina, Juana de Castilla cayó en desgracia cuando la acusaron de estar loca, siendo encerrada durante 46 años por su propia familia. El mundo siguió adelante, mientras el duelo, la soledad y el desamor acabaron con la poca cordura que le quedaba. Pero ¿cómo llegó Juana de Castilla a esos extremos? Lo descubriremos. Hola a todos, yo soy Seren y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Chismecito Histórico. Hoy nos adentraremos en la historia de Juana de Castilla, una reina cuya supuesta locura ha marcado su legado en la historia. ¿Pero realmente fue así? ¿O hay algo más detrás de su trágica historia? Y si les gustaría un video de cualquier otro personaje histórico, no duden en dejarlo en comentarios, los estaré leyendo. Comencemos. Juana I de Castilla nació en Toledo el 6 de noviembre de 1479. Fue la tercera de los hijos de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, los reyes católicos. Criada en un entorno de estricto control religioso y político, su educación estuvo enfocada en las artes cortesanas y la obediencia, más que en cualquier preparación para gobernar, ya que en principio no estaba destinada a reinar. A pesar de eso, Juana destacó por su inteligencia y por su dominio de varios idiomas, incluyendo el latín y el francés. Sin embargo, desde joven, Juana mostró cierto escepticismo religioso, lo cual preocupó a su madre Isabel de Castilla, la cual ordenó que se ocultara ese rasgo de su hija. Juana pasó su infancia entre los palacios de Castilla, rodeada de damas de compañía y tutores. Como hija de los reyes católicos, su educación incluye estudios de latín, historia, teología y música. No recibió una formación política o militar, ya que su destino estaba ligado a la diplomacia matrimonial. Desde temprana edad, mostró una personalidad fuerte y un espíritu independiente. Hablemos de su personalidad y de su apariencia física. Juana era una mujer de tez clara y ojos marrones, con el cabello en un tono entre rubio rojizo y castaño, similar al de su madre y su hermana Catalina de Aragón. Sus hermanos eran Isabel, reina de Portugal, Juan, príncipe de Asturias, María, también reina de Portugal, y Catalina, reina de Inglaterra. Se le describía como una mujer apasionada y de carácter fuerte. En un principio, sus cambios de ánimo se consideraban normales y similares al carácter imponente de su madre. De hecho, el obispo de Córdoba la describió como muy cuerda y muy asentada, antes de que la propaganda política distorsionara su imagen. Ahora hablemos sobre su matrimonio. Juana fue comprometida a Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano I de Habsburgo. Su matrimonio formaba parte de una gran serie de alianzas entre los Habsburgo y los Trastámara. En 1496 se casaron en Flandes y entre 1498 y 1507 tuvieron 6 hijos, muchos de los cuales llegaron a ser emperadores o reinas, incluido Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano. El matrimonio estuvo marcado por las constantes infidelidades de Felipe, lo que contribuyó al comportamiento celoso de Juana. Algunos cronistas, como Lorenzo Galíndez de Carvajal, narraron que Juana desarrolló una obsesiva devoción por su esposo, negándose a permitir que otras mujeres se acercaran a él. Se dice que en ocasiones la desesperación la llevó a enfrentamientos violentos con sus damas de compañía e incluso con Felipe. Juana no habría heredado el trono si no fuera porque su hermano Juan y su hermana mayor Isabel fallecieron de forma prematura. Esto la convirtió en la heredera directa, y aquello generó tensiones con su madre Isabel de Castilla, la cual dudaba de la capacidad de Juana para gobernar. Durante este transcurso de tiempo, Juana tuvo constantes roces con su madre. Las primeras alarmas surgieron en una ocasión cuando el esposo de Juana, Felipe, estaba lejos. Juana estaba en el recinto exterior del castillo, descalza y sin ropa de abrigo, hasta las 2 de la madrugada en una de las noches más frías del año. Con este gesto, Juana forzó a su madre a permitirle partir hacia Flandes en busca de su esposo, pero logró su propósito a expensas de su dignidad personal, una cualidad imprescindible en cualquier gobernante. Cuando la reina Isabel estaba cerca de morir, en noviembre de 1504, escribió su testamento. En ese momento, había preocupación sobre la salud mental de su hija Juana, y aunque Isabel dejó claro que Juana sería la reina de Castilla, también añadió una condición. Si Juana, por alguna razón, no podía o no quería gobernar, entonces su padre Fernando tomaría el control como regente hasta que el heredero de Juana cumpliera 20 años. Tras la muerte de su madre en 1504, Juana se convirtió en reina de Castilla, y su esposo Felipe asumió el título de rey. Sin embargo, su padre Fernando II de Aragón
no aceptó perder su influencia en Castilla. Aunque el testamento de su esposa le permitía gobernar si Juana no podía hacerlo, Fernando intentó consolidar su poder convenciendo a las cortes de que Juana no estaba en condiciones de reinar debido a su enfermedad. Felipe, por su parte, también buscaba controlar Castilla y se proclamó rey junto a Juana. Para contrarrestar a Felipe, Fernando salió con Francia al casarse con Germaine de Foix, sobrina del rey francés, con la esperanza de tener un heredero que pudiera unir Aragón y Castilla. Mientras tanto, Juana fue confinada en Países Bajos, pero tras la visita de su suegro, Maximiliano I recuperó cierta libertad y actuó con prudencia en eventos públicos. Y aunque Felipe intentó ganar el apoyo de los nobles castellanos en contra de Fernando, Juana se negó a actuar contra su padre. En 1505, Felipe y Juana decidieron viajar a Castilla para reclamar el trono. Durante el viaje, Juana impidió que mujeres acompañaran a Felipe, temiendo infidelidades, lo cual fue usado en su contra por sus detractores. Tras un naufragio en Inglaterra, finalmente llegaron a Castilla en abril de 1506. La nobleza castellana abandonó a Fernando para apoyar a Felipe. Fernando y Felipe se reunieron en Villa Fafila en junio de 1506. Allí, Fernando cedió el gobierno de Castilla a Felipe, prometiendo retirarse a Aragón. Sin embargo, en un tratado secreto, ambos acordaron que Juana no estaba en condiciones de gobernar y planeaban excluirla del poder. Poco después, Fernando repudió este acuerdo, afirmando que Juana nunca debía ser privada de sus derechos como reina. Finalmente, Fernando abandonó Castilla, dejando a Felipe como gobernante. Sin embargo, el gusto le duraría muy poco a Felipe, pues fallecería de una tifus, aunque algunos rumores sugieren que su suegro lo envenenó. Cierto o no, nunca lo sabremos. Juana estaba embarazada cuando su esposo fallece. Se dice que Juana pasó los días encerrada en el sepulcro, besando los pies del difunto Felipe. En su testamento, Felipe deja claro su deseo de ser enterrado en Granada. Debido a esto, Juana lo desentierra de la Cartuja de Miraflores y se empeñó en trasladar el cuerpo en una procesión funeraria que duró meses. Este tipo de acciones sirvieron como armas en manos de sus enemigos, quienes argumentaban su locura e incapacidad para gobernar. Fernando convenció a Juana de detenerse en Tordesillas, un lugar apartado, con la excusa de que allí podría descansar y estar en paz con el cuerpo de Felipe. Sin embargo, una vez instalada en el Palacio Real de Tordesillas en 1509, quedó prácticamente prisionera. Se dice que al principio tenía acceso al ataúd de Felipe y seguía visitándolo, pero con el tiempo su contacto con el mundo exterior fue restringido. Recién enviudada, Juana se enfrentó a una plaga y una hambruna que devastaron el reino, con supuestamente la mitad de la población pereciendo de una u de otra. La reina no pudo asegurar los fondos necesarios para enfrentar la crisis ni para proteger su posición de poder. Su padre Fernando II ignoró la crisis hasta que hubo una remisión de la peste y la hambruna. Esta coincidencia dejó la impresión de que su regreso había restaurado la estabilidad del reino. Así fue como Fernando se convirtió en el regente de Juana, mientras ella quedaba reducida a una reina solo de nombre, recluida en Tordesillas mientras él gobernaba. Cuando Fernando murió, el hijo de Juana, Carlos I, también conocido como Carlos V, heredó la corona de Castilla y de Aragón. Sin embargo, oficialmente Juana seguía siendo la reina. Carlos en aquel momento solo tenía 16 años y aún vivía en los Países Bajos. Carlos delegó el gobierno al cardenal Cisneros hasta su llegada en 1517. Cuando Carlos llegó a España, visitó a su madre en Tordesillas y tras comprobar su estado, asumió el poder de facto. En 1518, las Cortes de Castilla lo reconocieron como rey junto a Juana, pero en la práctica, ella permaneció aislada y sin autoridad real. Durante la Guerra de las Comunidades de Castilla, algunos rebeldes intentaron legitimar su causa, proponiendo que Juana sea la reina, esperando que se convirtiera en un símbolo de resistencia contra Carlos I. Sin embargo, cuando los comuneros llegaron a Tordesillas para convencerla de que firmara un documento contra Carlos, Juana se negó o se mostró ambigua, lo que debilitó la causa. Tras la derrota de los comuneros, Carlos reforzó aún más su control sobre el reino. La reina Juana permaneció 46 años encerrada en Tordesillas, vestida siempre de negro y en compañía de su última hija Catalina, hasta que ésta se fue en 1525 para casarse con Juan III de Portugal. Las condiciones en las que Juana vivía en cautiverio eran tan horribles que se las describo a continuación. La reina duerme en el suelo, como antes, no se cambia de ropa interior, ni se peina ni se lava la cara. Su falta de higiene es grande, tanto en su rostro como, según dicen, en las demás partes de su cuerpo, y come en el suelo, en platos de barro, que luego esconde debajo de los muebles. Pierde muchas veces la misa, porque suele almorzar a la hora que se celebra y no encuentra ocasión de oírla en el resto del día. Se llegó incluso a sugerir a someter a Juana a un exorcismo, pero el nieto de esta, Felipe II, no lo permitió. Juana murió el 12 de abril de 1555.
a los 75 años, después de pasar 46 años encerrada. Para ese momento, su hijo Carlos I ya había abdicado en favor de su hijo Felipe II y se había retirado al monasterio de Yuste. ¿Qué opinan de este chismecito histórico? Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Estaré leyendo sus comentarios y sugerencias. Y nos vemos a la siguiente. Adiós.